Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar la clase de hoy y sus exámenes, si se han fijado, ya están revisados. Como ustedes, bueno, en realidad viendo las respuestas de sus exámenes se ha habilitado más posibilidades, ¿no? De evaluar de manera correcta una pregunta. Y era básicamente la que inicialmente se tenía configurada, más algunas otras versiones que he estado viendo en sus exámenes, unos que me incluían el cero a la izquierda y otros que me han incluido la base de numeración, ¿no? Bueno, todo eso se ha configurado y sobre la base de eso han salido las calificaciones tanto de sus exámenes como de los quizzes que tenían pendientes, ¿no? Ahí. El examen ya estaba sobre, ¿cuántos? Sobre 70 y sus quizzes deberían valer 30. Eso todavía me falta revisar un poquito para ir verificando cómo trabajar con esto. ¿Ya? Pero después sus notas sí estarían más o menos bastante fieles a lo que vendrían a tener en el primer parcial. Bien, vamos a seguir avanzando. Estas 2 semanas la habíamos tomado para terminar de revisar lo que es el álgebra de Boole y lo que es simplificación. Y habíamos visto método del tabulado como un método muy importante a la hora de simplificar. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? No creo. ¿Has revisado ahorita? A ver, vamos a chequear. Andrew Valdivia. Vamos a venir. ¿Me dices qué pregunta es, Andrew? Pregunta 6. Andrew Valdivia. Ahorita vamos a chequear qué está pasando. Ya. Vamos a chequear qué está pasando acá. Esto es rarísimo. Ahorita vamos a hacer una reevaluación. ¿Ya? Dejamos documentación. Entonces, vamos a recalificar.
Listo, ya está. Me vuelvo a ver ahora sí, fíjense nuevamente y me avisan. ¿Ya? Debe estar mal tu solución, Andrea. ¿De acuerdo? Porque he revisado muy... En algunos sí les puse comentario, en otros ya no. ¿Ya? En esas que me han mandado archivos, eso sí hay respuestas que están incorrectas. Ok, entonces sí, ya está recalculado todo, reevaluado con todas las correcciones que se han hecho, ¿no? He visto sus preguntas que estaban muchos respondiendo con un espacio de más, algo así. Ahí está, ahí está el valor que tiene, ¿ya? No recuerdo bien, creo que las que eran de desarrollo valían 18 y las otras creo que cada uno valía 3. En total, tu examen tendría que valer 70 puntos. Ya, una de ellas creo que valía 4, algo así. ¿Ya? De todas maneras, tu examen está sobre 70, que es lo que habíamos quedado, ¿no? Y tus quizzes están sobre 30. Eh, sí está contando, Luis. Sí está contando. Ahora, la única vez que te está poniendo 0 es porque la pregunta o la respuesta en sí está mal. ¿Ya? ¿O cuál tú consideras que te está calificando mal? Porque eso he corregido. Depende de los quizzes, o sea, los quizzes toditos están calificados sobre 10 puntos, ¿ya? Toditos. Pero todos los quizzes sumados, promediados, tienen que valer 30 puntos. ¿Qué pregunta Luis? ¿Y en el examen es? A ver, ¿cuál pregunta? Pregunta Luis. A ver, ahorita vamos a ver. Ramírez, Luis. Tienes puntuación, Luis, fíjate. Por ejemplo, la pregunta 3 tienes 3 puntos. La pregunta 4 tienes 3 puntos. La pregunta 5 tienes 4 puntos. La 6 tienes 3 puntos. La 8 tienes 3 puntos. A ver, vamos a chequear qué dice. A ver, me sale 0 puntos en el quiz. Ya está, todo es revisado, Anthony, todito. Ahora, si es que te sale mal, es porque realmente está mal. No, está bien, Anthony. No, es imposible. Ayer he revisado nuevamente. ¿Cómo sabes que tienes el mismo resultado? Fabio, Arevalo, Fabio Arevalo.
No tiene cero, Fabi, en el 4. No sé de qué me están hablando, chicos. Andrea, el enunciado era específico. Ya tenías que hacerlo por mapas de Carnot, porque había otra pregunta que en la que se tenía que utilizar las leyes del álgebra de Boole. Entonces, si me lo resuelves por otro medio, no sirve, ¿ya? El enunciado decía muy claramente. Fabio, ¿has visto? Yo no veo problemas en tu examen, Fabio. Y en los quizzes también ya está todo corregido, ya considerando esas cosas que han ingresado. Cuando tienes un 0,0 es porque realmente no está funcionando bien. ¿Ya? Eso. Bien. Mm, no, es que, ¿cómo no vas a saber, Ariel? El primer día de clases hemos definido eso de los quizzes, ¿no es cierto? Les dije que íbamos a tener actividad en medio del examen y eso es obligatorio, ¿no? Encima ya no es opcional. Ah, no, no tenías que hacer con acarreo, Anthony. A ver, cuando me preguntaron es porque cuando tú tienes que definir la tabla se define cociente acarreo, pero es cuando defines la tabla, no cuando estás haciendo una división. La división que nosotros hemos utilizado es división entera, pero cuando defines la división en términos de la tabla y de los símbolos, división y acarreo, ¿ya? Pero esa es definición de la tabla. No es la división. En la división nunca hemos agarrado el acarreo, solamente hemos agarrado el cociente. Me imagino que les he entendido mal la pregunta, Rodrigo, porque cuando tú haces la tabla de divisiones tienes que ponerle el acarreo. Sí, es sin acarreo la pregunta, Anthony, es correcto, es sin acarreo. Pues serían los únicos que han puesto el acarreo. ¿Por qué? El resto no ha puesto. La tabla de división, chicos, cuando se define la tabla a nivel de los símbolos del alfabeto, sí se pone cociente y acarreo. ¿Ya? Pero cuando tú haces ya una división entera, ya no se pone pues si no tendríamos que estar hablando de decimales también. Es que si me preguntas en cuestión de definición de una de división, sí se pone cociente y acarreo. Cuando defines las tablas, sí se pone cociente y acarreo. Y es como cuando ponemos en la definición de la tabla de la suma, se pone resultado y acarreo. Así siempre hemos definido. Pero cuando hemos hecho las divisiones en clase, solamente hemos agarrado el cociente. Cuando ya hemos agarrado números, ¿no es cierto? Número dividido entre otro número es el cociente. Entera, porque no aprendimos a hacer división real. Si está mal, Anaí, es que está mal. ¿De acuerdo? O sea, puedes revisarla, pero está mal. Si te he dicho que está mal. O sea, no sé, o sea, ¿por qué tanto? Realmente hay algunas preguntas que no están bien, pues, ¿qué quieren que haga, chicos?
No hay Gamboa. A ver, vamos a chequear. Preguntan ahí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿En las 5? 5, a ver, vamos a chequear. Ay, Anaí, revisa mejor, ¿ya? ¿De acuerdo? Porque, a ver, tienes los términos 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Tienes el término 7. El término 7 no está bien ubicado, Anaí. De la tabla está mal, no sé qué has hecho. Tu término 7 no está bien puesto. Entonces, antes de reclamarme, chicos, asegúrense, por favor. Revisa bien, Anaí, y luego recién me reclamas, ¿de acuerdo? Entonces, no les he puesto exactamente. En algunos casos sí les he puesto que mi término está mal ubicado. En tu caso, el término 7 no está bien ubicado. Mi término 7 está mal ubicado, obviamente el resto ya está mal. Según yo, deberíamos avanzar. ¿Ya? Ok. Vamos a avanzar, chicos, porque ya hemos perdido lunes, jueves en el semestre. Entonces, a ver, traten realmente de hacer las cosas bien. Basta, es que si vas a hacer sobre tu borrador, sobre tu examen borrador, probablemente vas a cometer el mismo error. ¿Ya? Entonces hay que tratar siempre de hacer en hoja limpia las cosas. Ok, avanzaremos entonces. Les voy a compartir en este momento mi pantalla. Vamos a empezar a ver, ya es cuestión de diseño. ¿Ya? Esto tiene que ver con diseño circuital. Y vamos a empezar a revisar con los circuitos más sencillos. Y van a empezar a entender a partir de ahora a qué me refería cuando hablaba de las funciones de álgebra de Boole y cómo es que estas nos ayudan a planear o a diseñar circuitos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Todos ven mi pantalla? Sí. Ok. Entonces, veamos. Dice, los circuitos que trabaja la computadora, todos estos están basados, ¿ya? Y lo que vamos a ver es estos circuitos combinacionales como primera parte de esta parte final ya del semestre, ¿no? A ver, los circuitos combinacionales están catalogados como circuitos electrónicos. Son circuitos que son básicos dentro de lo que es la arquitectónico digital y suelen ser circuitos completamente determinísticos. ¿A qué se refiere esto? A que para un conjunto de entradas siempre te va a generar una salida específica, ¿de acuerdo? Entonces no son aleatorios, no son probabilísticos, pueden ser bastante determinísticos. En este sentido, esta clase de circuitos siempre sucede lo siguiente, ¿no? Que sus salidas van a depender en un instante de tiempo de las entradas que tienen en ese instante. ¿Cómo es que se obtienen este conjunto de salidas sobre las entradas que tienen? A través de la combinación ubicadas de compuertas lógicas básicas.
¿ya? Estos circuitos suelen ser de una sola pasada, es decir, no se retroalimentan, no viven en el tiempo. Una vez que se habilitan, generan la salida y listo, pasa, ¿no es cierto? A menos que la vuelvas a habilitar y hace el mismo procedimiento, recibe entrada de acuerdo a la función que tú hayas definido de relación de salidas. Con sus entradas te va a generar una salida. Los circuitos combinacionales en general no utilizan memoria, ya no requieren recordar cosas, no retroalimentan sus entradas con sus salidas en su generalidad. Y por supuesto, la mayoría de estos circuitos se representan muy fielmente a través de funciones de álgebra de Boole. Diseño un circuito combinacional, usualmente te dan un problema que tú tienes que intentar resolver o diseñar un circuito para ese problema. Es representar ese problema a través de funciones de álgebra de Boole, ¿ya? En un esquema general, un circuito combinacional se ve más o menos así. Por un lado tenemos explicadas las entradas, se deberían identificar con mucha propiedad, certeza y no ambigüedad cuáles son las entradas al circuito, y de la misma manera se deberían identificar de manera apropiada, sin ambigüedad, cuál es el conjunto de salidas de ese circuito. Se supondría que acá, entre medio, este circuito parte de una combinación, ¿de acuerdo? Va a ser un conjunto de compuertas básicas que me van a permitir obtener este conjunto de salidas, dado que tenemos este conjunto de entradas. Por eso se denomina circuito combinacional. Y repito, es, como se decía en la anterior diapositiva, un circuito de una pasada, ¿ya? Bien, a ver, para poder diseñar circuitos combinacionales, que son los más sencillos por su naturaleza determinística, lo primero que hay que hacer, obviamente, es tener un problema que queremos resolver, leer bien el problema, hay que definir el problema sobre la base de una situación que tú estás queriendo resolver. A ver, ¿a qué se refiere la definición del problema? Se refiere a tratar de desgranar el problema que quieres resolver en términos de proposiciones que puedan tener uno de dos posibles valores, verdad o falso, ¿ya? Y eso de qué va a depender mucho también de la situación. Es más o menos similar a programar esto, ya es bastante determinístico. El segundo paso vendría a ser, ¿qué es lo que yo espero obtener con el diseño de este circuito? ¿Y qué es lo que se supone que yo voy a obtener para diseñar este circuito? Lo siguiente que se hace cuando tú hablas de definir salidas y definir entradas, este es un proceso bien importante dentro de lo que es el diseño circuital, ya que al definir las entradas tenemos que hacer básicamente un conjunto de pasitos mentales. El primero es decir, ¿cuántas salidas? El segundo es decir, ¿qué salidas? Y el tercero es decir, ¿cuántas variables necesitamos para representar esa cantidad de salidas que quiero obtener? Y luego darle significancia de acuerdo a las variables que vas a identificar para representar tu salida. Lo mismo va a suceder con las entradas, ¿ya? ¿Qué entradas? ¿Cuántas entradas? ¿Cuántas variables binarias requiero para representar esas entradas? Los valores en esas entradas, ¿qué van a significar? Así, ¿de acuerdo? El cuarto paso vendría a ser el definir la relación que se tiene entre la entrada y la salida. Ya yo voy a tener un conjunto de entradas y voy a tener un conjunto de salidas. Y voy a relacionar este conjunto de entradas, problema, hacia una salida, ¿de acuerdo? Entonces, estas entradas tienen, o a partir del momento en que tú le das una significancia en el paso 3, entonces una combinación de valores de entrada también va a tener una significancia que para nosotros se llama interpretación.
Y bajo una interpretación o un escenario específico del problema, nosotros vamos a definir una salida deseable. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer esta relación? Lo vamos a hacer a través de una tabla de verdad. Las tablas de verdad van a ser nuestras mejores amigas para poder modelar una alternativa de solución circuital a algún problema que nos dé. ¿En qué consiste? En recoger las funciones o definir las funciones considerando la tabla de verdad que hemos obtenido en el paso 4. Se dice que para cada salida que identifiquemos en la tabla de verdad, vamos a definir una función. ¿Ya? Exactamente una función por cada salida. Eso quiere decir que si hemos identificado 4 salidas, en el paso 5, ¿cuántas funciones booleanas deberíamos tener? 4 funciones. Y esas funciones obviamente van a estar en términos de las entradas que se tiene del problema. El paso 6, bastante importante, es agarrar estas funciones y simplificar lo mejor que puedas, ¿ya? Y para esto nos va a servir todas las estrategias que hemos utilizado. Podemos utilizar mapas de Carnot, podemos utilizar las leyes, propiedades de álgebra de Boole, podemos utilizar el método del tabulado para poder simplificar las funciones. En este contexto, la simplificación de las funciones, ¿para qué me sirve? Para optimizar el uso de compuertas básicas para diseñar un circuito combinacional. ¿Ya? El séptimo paso es graficar, es construir. ¿Ya? Cuando estábamos en clases presenciales, el octavo paso básicamente lo hacían con ayuda de un protoboard, pero ahorita está bien difícil porque no podemos ver presencialmente esa cosa. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un diseño gráfico y ese supuestamente se puede planchar, ¿no? Entonces se podría incluso conseguir un emulador de protoboards para poder que mi diseño funciona de acuerdo a lo que yo espero. ¿Cómo validamos si el diseño funciona? Con esta tu tabla de verdad. Entonces el paso 4, fíjense, la tabla de verdad es bastante importante, ¿ya? Porque ese prácticamente va a ser el núcleo, el corazón de tu diseño. En el paso 6, cuando nosotros decimos simplificar con la finalidad de optimizar la cantidad de compuertas básicas que se van a utilizar en el circuito, en este paso nosotros podemos utilizar adicionalmente a los 3 operadores funcionalmente completos de la álgebra de Boole, todos los circuitos básicos o las compuertas básicas que ya habíamos visto cuando hemos iniciado a revisar lo que es el álgebra de Boole para fines de diseño lógico. Recordemos que todas las estrategias de simplificación de funciones de Boole reducen en los 3 operadores funcionalmente completos, en AND, OR y NOT, ¿ya? Y recordemos que las compuertas básicas son en realidad 9, ¿ya? Es decir, que nosotros podemos utilizar esas compuertas básicas para poder seguir reduciendo, pero las estrategias que hemos visto hasta ahora, toditas te simplifican, si las usas bien, por supuesto, toditas te van a simplificar a su mínima expresión, 3 operadores funcionalmente completos. En su examen he visto que mucha gente, cuando usaba mapas de Carnot, simplificaba y luego aplicaba leyes del álgebra de Boole. Eso es incorrecto. Antes de agarrar una simplificación por mapas de Carnot, puedes todavía aplicar alguna regla de simplificación por leyes del álgebra de Boole. Quiere decir que no estás utilizando bien tu instrumento, que es el mapa de Carnot. Y lo mismo con el tabulado. En el tabulado, la primera fase del tabulado te genera harta redundancia. Eso tiene la misión esa de eliminar la redundancia. ¿Ya? Sí pueden, Ezequiel, pueden descargarse, incluso pueden descargarse editores de circuitos. ¿De acuerdo? El anterior semestre hemos utilizado el Logic.ly de 30 días, pero también lo puedes utilizar
por internet vía online. Es interesante ese Logic.ly y puedes ver, ¿no?, cómo funciona. Le empiezas a ingresar entraditas a tus entradas y vas a ir viendo cómo se comporta. Es completamente para diseño lógico el Logic.ly, ¿no? Y hay otros simuladores para diseño de circuitos, ¿ya? Proteus también, bueno, el Proteus es muy bueno. ¿Correcto? Entonces, cualquiera que ustedes utilicen está bien. Pero ningún simulador les va a ayudar a hacer hasta el paso 6, digamos, ¿no? Hasta el paso 6 tú tienes que hacer es tu cerebro, ¿correcto? Entonces, el paso 4, bien importante, ese es el diseño. Bien, de eso se trata el diseño circuital. A ver, vamos a ver un ejercicio sencillito. ¿Ya? Supongamos que tú tienes una habitación, ¿ya? Y tú quieres, por ejemplo, cuando llegues a tu cuarto, al ingresar al cuarto, poder encender la luz, ¿no es cierto?, sin que te estés tropezando nada. Y cuando te vas a ir a dormir, ¿de dónde quisieras apagar la luz? De acá, ¿no es cierto?, de la cabecera de tu cama, porque si te tienes que parar para apagar aquí y a oscuras caminas, igual te puedes golpear. Entonces, este sistema, por ejemplo, es un conmutador, así se llama, y es utilizado sobre todo en los hoteles. Y en los hoteles tú agarras, enciendes la luz por la puerta y se enciende, ¿no? Acá. Dormir, bueno, apagas y se apaga la luz, ¿no?, del cuarto. Los más antiguos te proveen siempre una lámpara de mesa. ¿Para qué? Para evitar, ¿no?, que si la lámpara central del cuarto se enciende, obviamente, con el interruptor que está cerca de la puerta, no deberías levantarte, apagar y golpearte, ¿correcto? Entonces, para evitar esta clase de tantos focos aquí, allá y más allá, lo que se suele usar son conmutadores, ¿ya? Entonces, este es el problema que queremos resolver. Queremos diseñar un circuito que me controle, digamos, el encendido y apagado de un foco en un ambiente en el cual nosotros tenemos 2 puntos, ¿no es cierto?, para controlar el mismo foco. Está cerca de la puerta y el otro de los puntos está cerca de la cama, ¿sí? Eso es. Entonces, veamos, ese es mi problema. Lo primero que tenemos que ir a definir es la salida. A ver, ¿qué es lo que quiero controlar? Lo que quiero controlar es un foco, ¿ya? De la lámpara, del techo, lo que sea. Es un foco, ¿ya? Y los estados de este foco puede ser 2. Puede estar el foco encendido o puede estar el foco apagado. ¿De acuerdo? Esa es la semántica, fíjense. La significancia de esta variable o de este dato de salida es encendido o apagado. Lo siguiente que me tengo que preguntar, ¿cuántas variables necesito para representar esta salida? En este caso sería solamente una. Una variable va a representar la salida. Esa variable F le llamaremos, ¿ya? F por foco. ¿Correcto? Entonces, F va a ser mi variable de salida. Y cuando esté en 0, fíjense, cuando tenemos variables binarias, estas variables binarias pueden tener 2 valores, ¿cierto? 2 estados. Por eso es una variable binaria. Puede tener 0. Entonces, en este caso, vamos a asociar así. Fíjense, el 0, ¿qué va a significar para este problema? Apagado. Y el 1, ¿qué va a significar? Encendido. ¿Ya? Entonces, cuando F tenga 0, ¿qué significa? Que el foco está apagado. Pero si F tiene 1, ¿qué significa? Que el foco está encendido. ¿Ya? A esto se denomina interpretación. Pero siempre, ¿por dónde partimos? ¿Cuántas salidas quiero controlar? El foco es el que quiero controlar, bonito, ¿no es cierto? ¿Y qué significa esa salida, encendido o apagado, ya? ¿Y cuántas variables binarias necesito para representar esa salida? En este caso es sencillo, solo uno. ¿Y los valores de esa variable binaria qué representan? ¿Ya? Entonces el 0 que representa apagado, el 1 representa encendido.
Fíjense, ¿qué podemos identificar como entradas? Tenemos dos entradas, ¿correcto? ¿Y qué son esas dos entradas? Son interruptores. Ya estoy poniendo en contexto, ¿ya? Entonces, estos interruptores pueden estar, ¿en qué estados pueden estar? Pueden estar en estado presionado o no presionado, ¿correcto? Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿cuántas variables yo necesito para representar estas dos entradas, que son los dos interruptores? Y en este caso es sencilla, voy a necesitar dos entradas. Y le vamos a llamar A y le vamos a llamar B. Este puede representar un interruptor y este el otro interruptor. Sabemos que cada una de estas variables puede asumir uno de dos valores, ¿correcto? Puede asumir 0 o 1. Y aquí yo le doy significancia, fíjense. El 0, ¿qué significa? Que no está presionado. Y el 1, ¿qué significa? Que está presionado, ¿correcto? Entonces, a partir de ahora, si A es 0, A representa el interruptor 1. Entonces, A0, ¿qué significa? El interruptor 1 está no presionado. Si yo tengo mi variable B en 1, ¿qué significa? Que el interruptor 2 está presionado. ¿Ya? Eso es lo que significa. Sigamos. Entonces, la cosa es encontrar una relación de las entradas con las salidas. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer esto? A través de la tabla de verdad. Fíjense, ¿cuántas variables yo tengo? 2. ¿Y cuántas salidas hemos definido? 1. Entonces, a la izquierda de la tabla están las entradas. En mi tabla están las salidas. En cantidad, en nominación y en forma. ¿Correcto? Así las pongo. Entonces, nosotros sabemos que si tenemos dos variables binarias, ¿cuántas distintas situaciones diferentes podemos tener? 4. ¿Y cómo se calcula eso? 2 elevado a la 2, ¿correcto? Tomar dos estados. Y elevado a la 2 porque tengo una y dos variables. Entonces, 4 diferentes posibilidades de ser de las variables A y B tengo, ya combinadas, ¿ya? Por ejemplo, cada una de estas líneas, fíjense, en la tabla de verdad ya tiene una interpretación. ¿Qué significa la línea 1? Que el interruptor 1 no está presionado, que el interruptor 2 no está presionado, ¿ya? Que sería equivalente a decir que los dos interruptores no están presionados. A eso se denomina interpretación. Entonces, cada uno de los min-términos, max-términos que le habíamos conocido dentro de lo que es un álgebra de Boole, dentro del diseño circuital representa una interpretación. Y fíjense, cada una de ellas es una interpretación única. Interpretación acá en esta tabla que represente que los dos están no presionados, ¿correcto? Esta es, los dos están no presionados. ¿Esta qué significa? Que los dos están no presionados, ¿no? Y esta qué significa que están presionados. Es algo interesante. Entonces existe, dentro de la interpretación total que se lee en la línea, existe unicidad. ¿Ya? Que significa que solamente hay una única interpretación para cada línea. Sobre la base de esta interpretación, se empieza a definir cuál va a ser la salida que represente el comportamiento que estamos queriendo modelar. En este caso, por ejemplo, a ver, vamos a arrancar. Yo digo, cuando los dos interruptores no están presionados, entonces mi foco va a estar apagado. Esa va a ser mi premisa, ¿ya? Y lo siguiente que tenemos que hacer es empezar a jugar con la lógica. Partimos que mis dos interruptores están no presionados y mi foco está apagado. Por la descripción del problema, nunca jamás los dos interruptores a la misma vez se deberían presionar, ¿cierto? Porque estamos haciendo este conmutador con la intención de que tú entres, enciendas, te vayas a la cama y desde ahí apagues, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos ante esta situación, cuando el segundo interruptor está presionado y el primero, entonces yo le voy a decir que mi foco se va a encender.
¿correcto? Y esto es lógica. A ver, si estamos en esta situación, ¿qué cambios podemos hacer? A ver, ¿cuántos cambios pueden haber si estamos en esta situación? En un siguiente instante, podríamos presionar el interruptor 1, ¿cierto? Presionamos. Pero si cuando este estaba no presionado y este presionado estaba encendido, entonces si presionamos este, estaríamos en esta interpretación. Por lógica, ¿qué debería ser? Apagado, ¿correcto? La otra opción es que estando este en 0 y este en 1, este no presionar, ¿correcto? Entonces estaríamos aquí y mi foco estaría apagado, ¿ya? Entonces, esta es la otra versión por la cual mi foco está encendido. No, a ver, vamos a hacer, podría ser, depende de cómo analizas, ¿ya? Depende de cómo analizas el problema. Entonces, nosotros hemos partido así. Nos vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a decir que los interruptores, por ejemplo, este es uno de los interruptores, ¿sí? Y es así, ¿no es cierto? Le vamos a pinchar en un lado. ¿Esto qué significaría? Presionado, por ejemplo, esto es presionado. A este lado se presiona, ¿ya? Inicialmente, ¿cómo están mis... ahí, ¿qué más necesito tener? Necesito tener mi foco, ¿no? ¿Correcto? Mi foquito aquí va a estar apagado, ¿cierto? Ese es mi foco. Ok, supongamos, es que es del punto de partida. Ya hay que poner el punto de partida. Supongamos que están no presionados, es decir, ambos están aquí. Entonces el foco, ¿cómo está? Apagado, ¿sí? Entonces está off. ¿Correcto? Entonces acá estás en una situación 0-0. Dime cualquier cosa, algún cambio entre los dos. ¿Cuál sería el siguiente cambio? Uno de los dos puede cambiar, ¿no ve? Y este está apagado. Supongamos que cambiamos cualquiera, fíjate, cualquiera de los que yo le digo, ya no va a estar en 0, este que está en 1, eso quiere decir que está aquí, ¿correcto? Ya no está aquí. Sí, ya no está aquí. Entonces, si eso sucede, hay un cambio, fíjate. Entonces, el foco debería encenderse. Entonces, cuando existe 0, 1, el foco está encendido. ¿Ya? Encendido. Ahora, siguiente estado. Por ejemplo, después de estar así, puede suceder algo. Puedo volver aquí con mi 0, fíjense, puedo venir aquí y decirle, ok, voy a dejarlo no presionado ahora. Y resulta que ya al estar no presionado, entonces este desaparece, ¿cierto? Ese ya no. Este ya no, este es 0. Pero como antes estaba encendido, entonces ahora ¿qué le toca estar? Le toca estar apagado. ¿Correcto? He vuelto nuevamente a la combinación 0-0. ¿Cuál es la otra posibilidad de cambio? La otra posibilidad de cambio, fíjense, es que este ya no esté, sino a este le vamos a presionar. Chin, le presionamos. ¿Correcto? Entonces, ¿este que vendría a ser? 1. Y debería haber cambio en el foco, entonces el foco debería encenderse. ¿Para qué combinación? 1-0. Y ahora, si estamos en 1-0, podríamos hacer cambio aquí. Por ejemplo, si cambiamos el 1, ¿a qué tendría que cambiar? A 0. Y 0-0 es apagado. Otra opción es que este cambiemos a 1. Fíjense, este se venga a 1. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que apagar el foquito. ¿Correcto? El foquito debería estar apagado. ¿Entendido? A encender. Esa es la idea. Por ejemplo, entras por la puerta, ¿no ves? Y aquí está tu interruptor. Ya, tu foco se va a encender. Ya, su foco se enciende. Cuando te cambias todo y entras a dormir, es molestoso levantarte, ¿ya? Y por aquí presionas y tu foco se apaga. Un poquito se va a apagar. A medianoche,
te despiertas, digamos, por alguna razón, no vas a venir hasta la puerta para encender tu foco, ¿no ve? Entonces, ¿qué haces? Cambias de estado, le pones aquí y tu foco se enciende. ¿De acuerdo? Si tienes que salir a trabajar a medianoche, qué sé yo, se enciende. Y al salir cambias de estado y debería volverse a apagar esto. Depende de en qué estado empiezas. ¿Ya? Esto es más o menos un sistema interesante, muy sencillito de estado. Funciona así, ¿no? Es lo que les había dicho. Cada vez solo uno de los interruptores va a cambiar. Entonces, si iniciamos la primera vez en 0, 0, esto es que el foco está apagado. Entonces, ¿cuál de los dos cambia? Cualquiera de los dos que cambie. Por ejemplo, si cambio este en 1 y este se mantiene en 0, entonces mi foco debería encenderse. ¿Correcto? Ahora, cualquiera de los dos cambios, fíjense, si este cambio, entonces este se mantiene, mi foco se apaga. ¿Correcto? Ahora, si este cambio, entonces debería conmutar, ¿correcto? Mi foco debería encenderse. ¿Sí? Ahora, si nosotros cambiamos cualquiera, por ejemplo, este le cambia a 0 y este 0, mi foco debería apagarse. Ahora cambiaremos de nuevo, este le pongo en 1 y este en 0, mi foco se enciende. Correcto, ahora supongamos que este le ponemos en 1 y este en 1, entonces mi foco que debería estar apagado. Ahora si supongamos este le pongo en 0 y este en 1, mi foco que debería estar encendido. Me fijo, fíjense, cuáles son las líneas en las cuales mi foco está encendido, ¿ya? Pero ¿de dónde hemos partido? Que el 0, 0 me lo tiene apagado al foco. Este es un encendido. Encendido aquí. ¿Dónde tengo foco encendido? Aquí. ¿Dónde tengo foco encendido? Aquí. Entonces, cada vez que ocurre la combinación 1, 0, 1, 0, mi foco se enciende. Cada vez que ocurre la combinación 0, 1, 0, 1, el foco también se enciende. La combinación, fíjense, cuando ocurre la combinación, ¿qué se llama? La combinación, a ver, le llamaremos esta combinación. Cuando ocurre la combinación 0, 0, 0, 0, se apaga, dice, apagado. Correcto, y cuando ocurre la combinación 1, 1, se apaga. A ver, hagan cualquier secuencia a partir de este. Entonces, se enciende, se apaga. No, estos son esos interruptores que presionas y ya está, ¿no es cierto? Presionas son como estos. Estaban en el dibujito, acá. Son estos interruptores. ¿Ya? Pones, bajas, pones, es como un switch. Esos de presión. Interruptores, no pulsadores. ¿De acuerdo? Entonces van a ir cambiando. ¿Correcto? ¿Ya está? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Fíjense, acabamos de diseñar el circuito y su comportamiento es completamente consistente y fiable. ¿De acuerdo? Ese es su comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ok, así. Entonces, la tabla de verdad que representa a ese comportamiento es esto. Ya acabamos de definir esta tabla de verdad. Cuarto paso hecho. Quinto paso es recoger la función. ¿Ya? Entonces aquí está más explicadito. Fíjense, si los dos están así, foco apagado. Si uno de ellos cambia, foco encendido. Si otro cambia, si de aquí cambia un hito, foco encendido. ¿Ya? Si es que esto sucede, foco apagado. Esa es la interpretación. ¿Ya? Recogemos las funciones. Fíjense, la función por el lado de los positivos. ¿Ya? Vamos a agarrar esta función y vamos a recogerla cuando el foco se enciende. O también podríamos recogerla cuando el foco se apaga, ¿ya? Pero solo una de las dos. Entonces, en este caso, siempre el ser humano tiene pensamiento positivo. Vamos a recogerla cuando el foco se enciende, ¿ya? Y la función es una función que está en términos de dos variables y dice que es una sumatoria del término mínimo 1 y del término mínimo 2. Listo. Extendemos, la función para nosotros es esta. Vamos a reducir, fíjense, vamos a intentar reducir esta por mapas de Carnot
Y vamos a encontrar un mapa de Carnot así. Entonces, ¿cuántos grupos yo tengo? 2 grupos, o sea, no he podido reducir más nada. Entonces, esta función, fíjense, ya está reducida a su mínima expresión en términos de los 3 operadores funcionalmente completos, el AND y el NOT. Pero, ¿qué permiso tenemos para diseño circuital? Es que nosotros podemos utilizar las compuertas básicas que habíamos definido al iniciar el álgebra de Boole, que en total eran 9, incluidas estas, ¿no es cierto? Entonces, viendo las tablas de verdad y demás, que esta función es en realidad un XOR. ¿Ya? Entonces, esto es equivalente a un XOR. Fíjense, acá cuántas operaciones tenemos. Esta es una operación. Esta es otra, esta es otra, esta es otra y esta es otra. Ya en total, ¿cuántas operaciones entonces tendríamos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. En esta función tan chiquitita, tendríamos la necesidad de utilizar 5 operadores lógicos. ¿Correcto? En cambio aquí, fíjense, ¿cuántos operadores lógicos tengo? 1. Hacer una compuerta básica dentro del diseño circuital. ¿Cuál es mejor? ¿Este o este? Definitivamente este, ¿ya? Pero a estas instancias, estrategias de simplificación de funciones te llega. ¿A dónde te van a llegar las funciones de simplificación? A estos formatos te van a llegar, ¿ya? Repito, las leyes, mapas, método del tabulado te simplifican las funciones de álgebra de Boole sobre la base o considerando los 3 operadores funcionalmente completos del álgebra de Boole, que son el AND, el OR y el NOT. ¿Ya? Para diseño circuital nosotros podemos echarle mano a operadores adicionales, ¿no? Y uno de ellos es el XOR. Bien, una vez que tenemos eso, este es mi circuito. ¿Ya? Este ya está hecho en Logic.ly. ¿De acuerdo? Entonces, si pulsamos aquí, se va a encender, apagar, de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Inicialmente, como está mi circuito, fíjense, los 2 interruptores están no presionados y mi foquito debería estar apagado. Que ya deberías poderlo pasar a un protoboard y hacer que realmente funcione y encender foquitos. ¿Estamos de acuerdo? Eso básicamente es diseñar un circuito combinacional. En este caso, hemos necesitado combinación de compuertas básicas, ¿cierto? ¿Cuántas compuertas básicas han sido suficientes? ¿Por qué? Porque hemos logrado analizar una relación de equivalencia para reducir las compuertas básicas que voy a utilizar en el diseño, ¿de acuerdo? Pero, de hecho, bueno, por experiencia, ¿ya? Y observando las tablas de verdad que relacionan el comportamiento de estas compuertas básicas. ¿Ya? Circuital. Ok, a ver, les toca a ustedes. ¿Qué hay que definir acá? Hay que ir en orden, ¿no es cierto? Esto es más o menos como programar. ¿Qué salidas? ¿Ya? ¿Cuántas? ¿Qué significan? ¿Qué entradas? ¿Ya? ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Qué significan? ¿Cuántas variables? Es la pregunta. ¿No? Primero esto, bien importante. Y luego, ¿qué se hace? Tabla de verdad, ¿no es cierto? La tabla de verdad también, fíjense, este es el núcleo, pero esta tabla de verdad depende de cómo piensas aquí. Entonces, ¿puede haber más de una alternativa de diseño circuital? Sí. ¿Ya? ¿Correcto? Sí. Más de una alternativa. Antes del diseño circuital. Obviamente, probablemente óptimas, va a haber muy poca variedad, pero en cuestión de diseño hay muchas posibilidades. ¿De acuerdo?
Ok, si tienen consultas, pues ¿qué sería la salida? Dice, la salida sería, a ver, vamos a ir haciendo por pasitos. Vamos a agarrar aquí atrás para que no tengamos todo sucio. Tu salida, dice, serían 2 ventiladores. ¿Correcto? Ya. Tus entradas, dice, entradas, serían 3, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? 3 sensores, ¿no? 3 sensores. Entonces aquí vamos a poner, estas son las salidas, entradas. ¿Correcto? Ok, ¿cuántas variables binarias necesitamos? El número de variables binarias es la pregunta. ¿Cuántas variables binarias se necesita para representar esos dos ventiladores? A ver el problema. Dos, dice Anthony. A ver, vamos a ver. Dos variables binarias. Le llamaremos el ventilador 1 y el ventilador 2. ¿De acuerdo? Sabemos que estas variables binarias, cada una de estas, puede asumir valor 0 o 1. ¿Qué significa el 0? ¿Qué significa el 1? Cero no enciende, ¿ya? Cero no enciende y 1 sería enciende. Perfecto. ¿Ya? Bien, ya tenemos semántica, fíjense. B1, ¿qué significa el ventilador 1? B2, ¿qué significa el ventilador 2? 3 entradas, dicen, ¿no ve que son 3 sensores? ¿Cuál es la cantidad de variables binarias que necesitamos para estos 3 sensores? Variables binarias, ¿cierto? Dice variables binarias. La respuesta dice que es 3. ¿Qué le llamaríamos? El sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3. ¿De acuerdo? Y me dices, ¿no ves? Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Porque dependiendo de qué es, cada nombre de la variable tiene que representar a alguien. Entonces, este representa al sensor 1. Este representa al sensor 2. Este representa al sensor 3. Este V1 representa al ventilador 1. ¿Ya? Y este V2 representa al ventilador 2. Esto para que podamos leer, ¿correcto? Cada una de estas variables, dice, puede asumir valores 0, 0 o 1. Veamos el problema. ¿Ya? Cero. Ya. El 0 significaría, como su compañero dice, hay harto ruido ahí, ¿no? Temperatura normal.
normal. ¿Y el 1 qué significaría? Temperatura elevada, ¿no? O cuando está en ascenso, ¿correcto? O lo que dice su compañero, ¿no, Anthony? 0 es sensor no activado, 1 sensor activado. ¿Y cuándo se activa el sensor? Cuando la temperatura está anormal, digamos, ¿ya? Temperatura elevada. Tenemos eso. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es nuestra famosa tabla de verdad, ¿correcto? ¿Cuántos sensores? 1, sensor 2 y sensor 3. Y esto dice que debería generarme una tabla de verdad. ¿Las cosas tengo que controlar con esas entradas? 1 y el ventilador 2. Entonces, con estas 3 variables de entradas, ¿cuántas interpretaciones diferentes tenemos? Vamos a tener 8 interpretaciones diferentes, ¿correcto? Esto, eso y esto, ¿no? Entonces llenamos de manera sistemática esto para que no nos olvidemos ninguna interpretación, ¿de acuerdo? Esta es la manera de llenar, ¿sí? Es por intercalación en potencias de 2. ¿Ya? Así, listo. Ok, nos venimos al problema. Y dice, a ver, vamos a achicar un ratito esta pantalla. Y un momento esta para tratar de leer, ¿no? He decidido bla, 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 para que hagan más bla, bla, bla. Para ello se ha instalado bla, 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 bla. Cuando los 3 sensores marcan una subida de temperatura, dice los 2 ventiladores se activan. Ok, entonces se activa, ¿no es cierto? O se enciende. Hecho. Dice, se activan. Si los 3 no se activan, ninguno de los ventiladores se enciende. Ok, entonces 0, sabemos, ¿no es cierto? Eso está clarito. Si un sensor se enciende, pasa nada. Si un sensor se enciende, pasa nada. Dice, entonces, si un sensor se enciende, no pasa nada. Si un sensor se enciende, no pasa nada. No pasa nada, ¿cierto? Los ventiladores no se deberían encender. Eso entiendo, ¿correcto? Ahora, un ventilador debe ser activado. A ver, si solo un sensor se enciende. Pero si 2 sensores se encienden, un ventilador debe ser activado. Si 2 sensores se encienden, un ventilador debe ser activado. Cualquiera, no te dice este o este, ¿no es cierto? Podría activar este. Podrían activar aquí este. No importa, solo uno se enciende. O podrían activar este. Ya, va a depender, ¿correcto? En este caso, fíjense, tu comportamiento es bajo interpretación. O toditos podríamos agarrarlo aquí también. En ubicación, diferente hubiera sido, ¿no? Que me digan el ventilador 1 está ubicado allá, el ventilador 2 está ubicado allá y más información. En este caso no me dan, entonces yo puedo elegir. Debe encender, o si siempre se enciende el mismo ventilador cuando ocurre 2 sensores en. Acabo de tener mi tabla de verdad. Una vez que tenemos eso, recogemos las funciones, ¿cierto? La función que representa el ventilador 1, vamos a recoger siempre de manera positiva, ¿correcto? En el mejor de los casos, salvo quieras hacer lógica negativa. Entonces dice que el ventilador 1 se activa o se enciende cuando hay el término 3 y el 7. Ventilador 2, fíjense, se enciende el 5 y el 7. Listo. Siguiente paso. Vamos a intentar simplificar lo mejor que podamos estas funciones, ¿ya? Y en este caso me conviene utilizar álgebra de Carnot, ¿no es cierto? Es fácil. Entonces le digo el 3, 0, 1, 2, 3, ahí va.
6, 7. Este es la función que representa el ventilador 1. Este sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este representa el ventilador 2. Hacemos nuestros grupos. A medida que estoy haciendo esto, les comento que en los exámenes he visto que agrupan todo lo que pueden. Y la idea es, la idea en el mapa de Karnoff es agarrar la mínima cantidad de grupos más grandes posibles. Ya esa es la intención. Entonces, cuando nomás agarras un 1 en más de un grupo, cuando este 1 te ayuda a ingresar un 1 a un grupo, un 1 que no estaba considerado. No tienes que volver a redundar, ¿de acuerdo? Porque eso no te va a generar una simplificación, mínima, te va a generar una redundancia, ¿ya? Es como que si estuvieras haciendo el tabulado solo en su primera fase. Bien, una vez que tenemos eso, ya tenemos las funciones para recoger y le digo V1 sería el resultado. Tal sensor 1, sensor 2 y las columnas está representada para el sensor 3, ¿correcto? Entonces esta del sensor 1 y cae en la zona del sensor 2, ¿correcto? Cuando los dos sensores están encendidos, se enciende el ventilador 1. Además, se enciende el ventilador 1 cuando resulta que el sensor 2 está activo y además el sensor 3 está activo, ¿correcto? Ventilador 1. El ventilador 2 dice que se enciende cuando el sensor 1 está activo, sensor 3 está activo, ¿correcto? Recordemos que esto es para no S3, S3. Ya, esto es no S1, no S2, S1, S2, S1, S2, S2 no. Ya estoy leyendo, fíjense, en el mismo sentido que he puesto mis variables en la tabla de verdad. Ya para ubicar, si no, están muertos. Si pones así y lees en otro sentido, entonces estás ubicando mal. Veamos, ¿se puede reducir esto? A ver, intentaremos. No, ya está. A ver, intentaremos. Esto sería S2 por S1 más S3. ¿Correcto? Esto es 1, 2, 3 compuertas. Esto sería 1, 2 compuertas. Está mejor. Esta es una compuerta. ¿Listo? Entonces, hacemos nuestro circuito. Dices, este es el ventilador, ¿no? Los ventiladores a la derecha, en el mejor de los casos, este es el sensor 1, 2 y este es el sensor 3. El ventilador 1 se va a, dice, encender cuando nosotros tenemos S1 y S3. Cuando uno de los dos está, y dice que este ventilador se enciende cuando esto sucede y además eso sucede. ¿Correcto? Ese es el ventilador 1. 2 se enciende cuando resulta que S1, ¿ya? Este es S1, pasamos por aquí, S1 y S3. Listo, circuito. Esto es un circuito combinacional que me controla estos dos ventiladores, dado que nosotros tenemos estos sensores. Se diseña. Ya ese es un diseño circuital combinacional. Aquí que hemos utilizado, hemos combinado con puertas básicas, ¿no es cierto? Con puertas básicas y hemos logrado resolver el problema que me pide. ¿Ya? A ver, ¿qué cosas hay que redundar acá? Que a partir de ahora, cada una de estas líneas, fíjense en su tabla de verdad, ¿qué había sido? Había sido una interpretación en el problema. ¿De acuerdo? Esto ya no es más 1 muerto, 0 muerto, 1 muerto. ¿Esto qué significa?
El sensor 1 se ha activado porque hay alta de temperatura. El sensor 2, temperatura normal. El sensor 3 se está midiendo una temperatura alta, ¿de acuerdo? Esa línea. ¿Ya? ¿Y esto qué significa? El ventilador 1 está apagado. El ventilador 1, ¿ya? A eso se llama interpretación. Estas compuertas usualmente, Ezequiel, estas ya están, ya te proveen, es diseño circuital de base. Y lo siguiente, sí, tienes que hacer cableado, ¿no es cierto? Tienes que hacer un tendido de cableado. A ver, estas compuertas, este AND que nosotros, por ejemplo, dibujamos así, en circuitería física, esto está como un chip, sí, ya que viene así en una pastillita. Y este tiene patitas, ¿correcto? Así, patitas. Y dependiendo de qué familia es tecnología, usualmente estos chips no vienen con un AND, usualmente estos tienen 4 AND. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, las entradas de este AND, por ejemplo, son estas y esta es su salida. Eso tienes que ir a fijarte con la hoja de datos de especificación del circuito. Entonces, estas compuertas básicas que nosotros le hemos llamado cuando hemos introducido álgebra de Boole, ¿cierto? A esto se llama compuertas básicas circuitales y ya son circuitos hechos. Si tú utilizaras un protoboard, tendrías que irte a comprar estos circuitos, cablecitos, foquitos para identificar. En vez de tener un ventilador, ¿qué tendrías? Un foquito para identificar si funciona o no. Los circuitos que nosotros hacemos, este diseño lógico es a pequeña escala, se utilizaría protoboard. De hecho, el protoboard es un tablero de prototipado, ¿no es cierto? No reemplaza, digamos, el circuito real. Básicamente en nuestro curso, nuestra misión es hacer diseño lógico para entender cómo es que el artefacto que nosotros utilizamos, que es la computadora, internamente está diseñado. ¿Ya? Entonces la computadora está diseñada de puros de estos circuitos para una, para otra y para otra cosa. ¿Y nosotros qué hacemos? Usamos estos circuitos para resolver problemas bastante complejos. Y sí, van a tener tarea, chicos, van a tener tarea. Ya, y vamos a tener presentaciones. La computadora tiene un chipset, ¿no es cierto? Eso habíamos visto en los primeros días de clase, ¿te acuerdas? Tiene el chipset norte, el chipset sur. Entonces, cada parte del conjunto de chips que tiene la computadora tiene una finalidad y una funcionalidad. Por ejemplo, en la unidad aritmética lógica tiene circuitos que multiplican, suman, dividen. Eso en clases. El lunes vamos a hacer circuitos que suman. ¿De acuerdo? Ok, con esto estaríamos terminando la clase de hoy. Y no me acuerdo quién era, voy a revisar los quizzes de división, ¿ya? Pero por favor en otra cuando se les pide una cosa sean específicos. Si le empezar a hacer quizzes con opción A, opción B, opción D, a ver qué se les ocurre responder. Las tablas en sistemas de numeración sobre la base de los símbolos básicos del sistema sí se definen en términos de cociente y residuo. Pero los ejercicios que hemos ido haciendo siempre solamente hemos considerado el cociente, ¿ya? A nivel de numeración. Porque la operación, si yo quisiera el residuo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer operación específica, modular, ¿cierto? Entonces, esta operación de la aritmética que casi nunca la hemos agarrado, la agarramos junto con la división, es el módulo.
Ya, pero es la quinta operación aritmética de los números enteros. El módulo muy importante operación. Bueno, nos estamos viendo el día lunes. Hasta el día lunes, jóvenes. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego, Lisette. Chao.